Señor gerente, gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose en su emoción de todo lo demás. Abro en un segundo, un ligero malestar, un mareo impidió que me levantara. Y aún sigo en cama, pero ya me siento bien. Le prometo que pronto abriré. Señor gerente, tenga consideración con mis padres. No hay fundamento para las acusaciones que me acaba de hacer. Nunca lo había mencionado antes. Además, tomaré el tren de las 8. Estas 2 horas de descanso me dieron fuerza. No se entretenga más. Enseguida voy al almacén. Por favor, explíquele al director y dígale que lo siento mucho. Gregorio decía todo esto apresuradamente y sin saber bien qué estaba diciendo. Gracias a la habilidad adquirida en la cama, se acercó sin dificultad a la cajonera e intentó enderezarse apoyándose en ella. En verdad quería abrir la puerta. En verdad quería ver al gerente y hablar con él. Estaba ansioso por saber lo que dirían todos cuando lo vieran. Si se asustaban, no sería su culpa, y ya podría estar tranquilo. Si por el contrario no se asustaban, entonces tampoco tendrían razón para enojarse, y podría entonces tomar el tren de las 8. Al principio se resbaló un par de veces por la superficie, pero con un último balanceo logró incorporarse. Se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, se afianzó firmemente con sus patas. Ese movimiento le permitió controlarse a sí mismo y guardó silencio para escuchar al gerente. ¿Entendieron algo de lo que dijo? Dijo el gerente. ¿No será que nos está engañando? Por el amor de Dios, dijo la madre. Tal vez está gravemente enfermo y lo estamos molestando. Grete, Grete. Sí, madre, dime, contestó la hermana. Ve por el doctor. Gregorio está enfermo. ¿Escuchaste su voz? Es una voz como animal, dijo gerente. Hablaba muy bajo en comparación con los gritos de la madre. Ana, Ana, gritó el padre. Ve inmediatamente por un cerrajero. De inmediato ambas jóvenes se fueron corriendo. Gregorio notó que sus palabras ya no se entendían, aunque para él sonaran claras, más claras que al principio, pues su oído se iba acostumbrando. Lo importante era que para los demás estaba claro que algo raro le sucedía, se disponían a ayudarlo. Se sintió aliviado por la firmeza y la confianza con la que se habían tomado las primeras medidas. Se sintió de nuevo incluido en el círculo humano, y esperaba grandes y maravillosas acciones del médico y del cerrajero. Tosió un poco, pues no sabía de cierto si ese ruido tampoco sonaba humano, pero se dio cuenta que no podía confiar en su criterio. Mientras tanto, en la habitación contigua se había hecho silencio. Tal vez sus padres estaban sentados en la mesa con el gerente y platicaban en voz baja, o tal vez esperaban escuchar algo. Gregorio se movió lentamente con la silla hacia la puerta, la dejó ahí y se aventó contra la puerta. Se mantuvo de pie pegado, gracias a la viscosidad que tenían las coyunturas de sus patas. Ahí descansó un poco del esfuerzo que había realizado. Entonces se decidió a girar la llave con la boca. Pero no tenía dientes. ¿Con qué iba a agarrar la llave?, pensó. En cambio, sus mandíbulas eran fuertes, y con ellas logró mover la llave, aunque sin darse cuenta del daño que se estaba haciendo, ya que un líquido café le salió de la boca, resbaló por la llave y goteó al piso. Escuchen, escuchen, gritó el gerente. Está girando la llave. Esto supuso un gran aliento a Gregorio. Todos, incluidos el padre y la madre, debieron haber gritado, «¡Vamos, Gregorio!». Duro con esa cerradura, eso imaginaba. Imaginando también la ansiedad con la que todos seguían sus esfuerzos. Mordió la llave con toda la fuerza que le quedaba. La giró, y puesto que estaba colgado de ella por la boca, forcejeó y se tambaleó, empujando con todo su peso. El sonido metálico de la cerradura al abrirse lo sacó del trance en el que estaba. Entonces suspiró. Al menos no necesité ayuda del cerrajero. Y usó la cabeza para empujar el pestillo y abrir la puerta. Gregorio se encontraba muy concentrado en la tarea de abrir la puerta, sin tiempo de fijarse en nada más, cuando escuchó una exclamación, un grito fuerte, como un aullido del viento. Entonces vio como el gerente se llevaba la mano a la boca y retrocedía lentamente, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando.
La madre dio 2 pasos hacia Gregorio. Entonces se desplomó. El padre agitó el puño amenazante como si quisiera empujar a Gregorio de vuelta a su habitación. Dio media vuelta y caminó inseguro. Comenzó a llorar con tal fuerza que su robusto pecho se agitaba sin parar. Bueno, dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado la calma. Enseguida me visto, guardo el muestrario y me voy. Sí me va a dejar salir, ¿verdad, señor gerente? Ya ve que me gusta trabajar. Viajar es cansado, pero no me imagino mi vida sin salir. ¿A dónde va, señor gerente? ¿Al almacén? ¿Contará todo tal como pasó? A veces uno puede tener un bajón momentáneo, pero entonces es el momento perfecto para recordar el desempeño que uno ha tenido hasta ahora y pensar que más tarde, cuando haya uno superado este momento de dificultad, regresará a trabajar con muchas más ganas. Como bien sabe, yo estoy muy agradecido con el jefe. Sin embargo, desde las primeras palabras de Gregorio, el gerente ya se había apartado lentamente y lo miraba por encima del hombro con una mueca de horror. No se mantuvo quieto un momento mientras Gregorio hablaba, por el contrario, caminó lentamente hacia la puerta sin quitarle la vista de encima, como si una fuerza misteriosa no le permitiera abandonar la habitación. Ahora había llegado a la antesala y daba los últimos pasos con tal rapidez que uno pensaría que se le quemaban los pies. Antes de salir por la puerta, estiró el brazo derecho en dirección a la escalera, como si ahí le esperara una milagrosa salvación. Gregorio supo que no debía permitir que el gerente se fuera de su casa de aquella forma, porque su puesto en el almacén se vería fuertemente comprometido. Sus padres no lo veían tan claro como él, porque a lo largo de los años habían pensado que el puesto de Gregorio en ese trabajo era inamovible. Además, con la preocupación del momento habían olvidado toda prudencia. Pero Gregorio conservaba la suya y sabía que debía detener al gerente, tranquilizarlo y ponerlo de su lado. El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello. Sin detenerse a pensar que aún no conocía sus habilidades de movimiento actuales y sin pensar que probablemente no le entenderían lo que estaba diciendo, Gregorio abandonó la puerta de la que se apoyaba, se empujó a través del umbral y se dirigió hacia el gerente, que ya se encontraba en la entrada sosteniéndose cómicamente de la barandilla. Pero en el acto que cayó al piso sobre sus patas, dando un pequeño grito y por primera vez en esa mañana, lo invadió un sentimiento de bienestar. Las patas estaban firmemente sobre el piso y le obedecían perfectamente. Se dio cuenta con gran alegría de que lo llevaban a donde él quería ir. Por un momento creyó que esa era la solución a todos sus pesares. Sin embargo, al mismo tiempo, comenzaba a caminar no lejos de donde se encontraba su madre. Esta dio un brinco, a pesar del desmayo previo, y gritó con los brazos extendidos y las manos abiertas. ¡Por el amor de Dios, socorro! Por un momento, Gregorio quiso disculparse con su madre por el terror que le había ocasionado, pero se dio cuenta que en este momento era algo imprudente y que debía concentrar su atención solo en el gerente, cuando notó que el gerente ya había empezado a bajar la escalera y seguía gritando, aún se podía escuchar. Por desgracia, la huida del gerente alertó a su padre, quien hasta entonces se había mantenido bastante tranquilo, y en lugar de ir tras el gerente o permitir que Gregorio lo hiciera, tomó un bastón y un sombrero y se dispuso a hacer retroceder a Gregorio hasta su habitación. De nada sirvieron las súplicas de Gregorio, ya que no se le entendía. Y aunque agachó la cabeza en un gesto sumiso, el padre solo pisaba más fuerte aún. Insistía sin compasión alguna y refunfuñaba como loco. Gregorio no había tenido tiempo de practicar la reversa y se movía con mucha lentitud. De haber tenido la oportunidad de voltearse, Gregorio ya estaría en su habitación, pero temía que si giraba lentamente su padre se desesperaría y podría propinarle un golpe mortal, con el bastón sobre la cabeza o sobre la espalda. Al fin no le quedó más remedio que girar, y comenzó a intentar caminar lo más rápido que podía. Pero el padre debió darse cuenta de sus buenas intenciones. En ese momento dejó de molestarlo, llegando al punto de dirigir los movimientos solo desde lejos. Cuando por fin estaba con la cabeza frente a la puerta de su habitación, para Gregorio quedó claro que su cuerpo era demasiado ancho para atravesar,
y su padre estaba tan irritado que en este estado solo se le ocurrió abrir una hoja de la puerta, de manera que Gregorio quedó atorado sin la posibilidad de desatascarse. Por un lado sus patitas se agitaban en el aire y por el otro quedaban dolorosamente aplastadas contra el piso. En ese momento el padre le dio un fuerte empujón y salió volando dentro de su habitación. Empezó a sangrar profusamente. Luego el padre cerró la puerta de un azotón y por fin se hizo la calma. Gregorio se despertó de un sueño profundo. Había sido semejante a un desmayo. Se sentía tranquilo y descansado, sin embargo, le pareció que unos pasos apresurados y un ligero cerrar de la puerta habían sido la causa de su despertar. La luz de las lámparas de la calle se proyectaba débilmente por aquí y por allá en el techo y en las partes altas de los muebles. No obstante, debajo de Gregorio solo había obscuridad. Torpe y lentamente se deslizó hacia la puerta, haciendo uso de sus antenas, que hasta ese momento le resultaban útiles para ver lo que estaba sucediendo. En el costado izquierdo tenía una larga y dolorosa llaga. Para caminar, cojeaba alternando entre sus dos hileras de patas. Con los acontecimientos de aquella tarde, una de sus patitas había resultado gravemente herida y se arrastraba sin vida. Fue un milagro que las demás quedaran ilesas. Cuando llegó a la puerta, entendió que era lo que le había traído, el olor de algo comestible. Ahí mismo había un recipiente lleno de leche endulzada, sobre la que flotaban pequeños trocitos de pan. Estuvo a punto de reír de felicidad, pues desde la mañana sentía mucha hambre. Metió la cabeza en la leche casi hasta los ojos, pero muy pronto la retiró decepcionado, pues no solo su herida del costado le dificultaba el movimiento, y no podía comer si no movía todo su cuerpo, sino que la leche, que antes había sido su bebida favorita, y seguro por eso su hermana la había llevado, no le supo nada bien. Se retiró casi con asco del recipiente y se arrastró de regreso al centro de la habitación.